Y en esta oportunidad quiero exponer el tema de actividades mineras, de pequeña minería y minería artesanal en áreas restringidas. Vamos a tocar casos prácticos y comenzamos. A ver, bueno, para comenzar, las afirmaciones que haré en esta reunión las hago a título personal y en el marco de mi libertad de expresión y no comprometen de modo alguno a a las instituciones en la cual presto y presté servicios profesionales. Comenzamos. Eh, la minería a pequeña escala. Según el artículo 38, 40 y 91 del Decreto Supremo la 014 del 92, que es el texto único ordenado de la Ley General de Minería, que nos dice que la minería se clasifica, bueno, en diferentes estratos, como es la pequeña minería, la minería artesanal, la mediana minería y la gran minería. Lo que ahora vamos a ver es el tema de la pequeña minería y la minería artesanal. ¿Quién es un productor minero artesanal? Según los artículos que mencioné, pues nos dice que el productor minero artesanal es aquel que tiene una capacidad con respecto a una producción metálica de hasta 25 toneladas por día y un pequeño productor minero hasta 350 toneladas por día de producción metálica. Si hablamos de minería no metálica, tendría una capacidad el artesanal de hasta 100 toneladas por día y el pequeño productor minero hasta 1.200 toneladas por día. Si hablamos de la minería tipo placer, que son la minería aluvial, que es la extracción de oro en los ríos, estaríamos hablando que un productor minero artesanal tendría una capacidad de hasta 200 metros cúbicos por día y el pequeño productor minero de hasta 3.000 metros cúbicos por día. Eso hablamos en producción. Con respecto a la extensión de denuncios, petitorios y concesiones mineras, el productor minero artesanal puede tener hasta 1.000 hectáreas y el pequeño productor minero hasta 2.000 hectáreas. Tenemos otra clasificación que es el régimen general, que es la mediana minería y la gran minería, que en esta oportunidad no la vamos a tocar. Nos vamos a enfocar en lo que es la minería artesanal y la pequeña minería. ¿Qué más tenemos? La minería artesanal es una actividad de subsistencia que se sustenta en la utilización intensiva de mano de obra, que la convierte en una gran fuente de generación pues, de empleo y de beneficios productivos, ¿no? En las áreas de influencia de sus operaciones. Y la pequeña minería es una actividad minera ejercida a pequeña escala, dentro de los límites de extensión que ya detallamos en la diapositiva anterior, y capacidad instalada de producción, y o beneficio también, ¿no? Que se establece esto en el artículo 91 de la Ley General de Minería. Esto nos define, pues, en la Ley 27651, que es la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal. La pequeña minería y la minería artesanal comprenden las labores de extracción y recuperación de sustancias metálicas y también no metálicas, así como de materiales también de construcción, ya sea del suelo o del subsuelo, ¿no? Desarrollándose únicamente por personas naturales o conjunto de personas eh, jurídicas también, o una agrupación de personas naturales, ¿no? Eh, ahora, tenemos otro tipo de clasificación que la podríamos llamar así, que es la minería formal, la minería en vías de formalización, que es la llamada minería informal, y también otro grupo que es la minería ilegal. La minería formal, ¿qué es la minería formal? Es aquella que cuenta con todas las autorizaciones de inicio de actividades mineras, ¿no? Con todos los permisos, de acuerdo a lo que exige la normativa. ¿Qué es la minería en vías de formalización? Son pues los que están inscritos, las personas naturales o jurídicas, inscritos en el REINFO, en el Registro Integral de Formalización Minera, ¿no? Cumpliendo con las condiciones de una pequeña minería o una minería artesanal. Es el conocido pues REINFO, ¿no? Que ahora tal vez hemos escuchado en estos últimos días. El tema de los REINFO, de la minería informal, ¿no? Y también tenemos otro grupo que es la minería ilegal. O sea, es aquella realizada en zonas prohibidas o aquella ejercida sin contar con las autorizaciones o que no estén inscritas en el REINFO, ¿no? Y pues la minería ilegal es considerado como un delito.
¿Cuáles son las autorizaciones para ejercer la actividad minera en nuestro país? Tenemos, pues, a nivel de gran y mediana minería, las autoridades competentes, Ministerio de Energía y Minas, es el SENACE con respecto a la certificación ambiental y el OEFA, ¿no? Es el organismo de fiscalización y evaluación, perdón, de fiscalizaciones ambientales, ¿no? Es que fiscaliza las actividades de mediana gran minería. Y a nivel de pequeña minería y minería artesanal, tenemos pues como entidades competentes al gobierno regional. Y en este caso, las direcciones regionales de energía y minas de cada región de nuestro país. Tenemos proyectos mineros que están en el proceso ordinario, aquellos que siguen, sacan sus permisos por un trámite ordinario, como valga la redundancia, ¿no? Con el proceso que dicta, por ejemplo, sacar primeramente la certificación ambiental antes de iniciar mis actividades, luego sacar el inicio de operaciones, juntamente también con el plan de cierre de minas, el CIRA, el convenio con los dueños a través del terreno superficial. Ese es el proceso ordinario, es por etapas. Tenemos ahora el otro proceso que es el extraordinario de formalización, el proceso de formalización minera, donde están pues los reinfos, ¿no? Todos los mineros que tienen sus actividades ahorita en curso y que el Estado les ha dado tal vez la oportunidad de que puedan formalizarse trabajando a la vez y formalizándose, presentando sus documentos a la par de que también ellos realizan sus actividades mineras. Ahora, en el proceso ordinario, no se puede trabajar si no tienes todos tus permisos o tu autorización de inicio de operaciones. En cambio, en el reinfo, como vuelvo a repetir, puedes trabajar y a la par también vas sacando todos tus permisos. Tenemos la línea de tiempo con respecto a a las normas que se han venido aprobando con respecto a lo que son pues, las actividades de minería a pequeña escala. Tenemos el año 2002 que sale la ley 27651, ¿no? Que es la ley de la pequeña minería y la minería artesanal. Luego tenemos el año 2012, donde se da ciertos decretos legislativos, como la 1100, la 1102, para lo que es el proceso extraordinario, como les comentaba, para que ellos se puedan integrar aquellos mineros que a la par están trabajando y desean formalizarse, ¿no? Se crea pues este proceso extraordinario para los mineros, ¿no? Se crea el decreto legislativo la 1105 y el proceso de formalización minera. Luego tenemos el decreto donde se incorporan procedimientos al Decreto Supremo la 018 del 92, que es, eh, es con respecto a los procedimientos mineros que se tienen, ¿no? Ya sea en actividades de exploración, explotación, beneficio minero. Luego tenemos el decreto legislativo, la 12923, que ya es el nuevo proceso de formalización minera, conjuntamente con el decreto legislativo, la 1336, que se da pues en el año 2017. En el 2020 tenemos la ley 31007, que amplía pues el reinfo hasta el 2021. Tenemos también el decreto supremo la 020 del 2020, que es el reglamento pues de procedimientos mineros. Tenemos el año 2021, la ley número 31388, donde se amplía el proceso de formalización minera. Y el 2024, pues el 31 de diciembre de este año, termina el proceso de formalización minera, ¿no? Se da la oportunidad que todos los reinfos, pues, se puedan sacar todos sus permisos hasta el 31 de diciembre del 2024. Pero ahora, pues, estamos en una coyuntura de tal vez ampliar la norma y que está, pues, ahorita en el Congreso y todo, ¿no? Vamos a ver cómo va ese tema legal, si es hasta el 31 de diciembre o esperemos la ampliación, ¿no? Para que se sigan formalizando pues los que están en el registro integral de formalización minera, los REINFO. Eh, Aquí tenemos, como les comentaba, es el registro integral de formalización minera, el REINFO. Tenemos, es libre verificar el REINFO, pueden ingresar a internet y poner
búsqueda de info y ahí buscar por región, por derecho minero, quiénes están inscritos, ¿no? En este registro integral. Es el registro administrativo que comprende a los mineros en vías de formalización. Se puede visualizar a través de la web del Ministerio de Energía y Minas y es administrado por la Dirección General de Formalización Minera. ¿Cuáles serán los requisitos para que los titulares, ya sean personas naturales o jurídicas, que están dentro del REINFO puedan formalizar sus actividades mineras? ¿Cuáles son los requisitos? Pues que tengan la autorización del terreno superficial, o sea, del terreno donde ellos explotan, ¿no? Donde ellos extraen los minerales, que tengan la autorización de ese terreno, del terreno superficial. Luego también que tengan la titularidad de la concesión minera, o si no, un contrato de cesión o un contrato de explotación minera. Luego que tengan un instrumento ambiental, un instrumento de gestión ambiental, especial, excepcional, que en este caso sería el llamado IGAFON, ¿no? El instrumento de gestión ambiental excepcional que reemplazaría a un instrumento de gestión ambiental en este caso, si es ordinario, es un preventivo, ¿no? En preventivo es cuando yo no he iniciado actividades mineras, y en este caso presento un instrumento de gestión ambiental preventivo. En este caso puede ser una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental semidetallado. Pero el REINFO, el que está ya laborando, el que está trabajando, realizando actividades, ¿qué tipo de instrumento de gestión ambiental va a presentar? Pues el llamado IGAFON, ¿no? Ya sean en sus dos aspectos, el correctivo y el preventivo. ¿Por qué correctivo? Porque voy a corregir mis impactos que he generado al desarrollar mi actividad minera. Luego, otro requisito es la declaración jurada de inexistencia de restos arqueológicos y al final el expediente técnico, donde me va a detallar la actividad que desarrollo, la parte de ya de ingeniería. Esos son los requisitos para que el minero que esté en el REINFO pueda formalizar sus actividades mineras y ser un minero formal. El IGAFON. ¿Qué es el IGAFON? Es como les decía, es un instrumento de gestión ambiental de acción inmediata y de carácter extraordinario, excepcional. Solamente para este proceso de formalización minera se aplica lo que es el IGAFON. Tiene como objetivo adecuar las actividades a las normas ambientales vigentes según correspondan, ¿no? Que el minero pueda adecuar sus actividades, ya sea de explotación o beneficio, a las normativas ambientales que tenemos en nuestro país. Mediante el IGAFON, el minero informal adopta las medidas ambientales para identificar, controlar, mitigar y o prevenir los impactos ambientales negativos de la actividad minera que desarrolla, así como para establecer las medidas de cierre según correspondan, ¿no? El ligafón tiene dos aspectos, que es el aspecto correctivo y el aspecto preventivo. El aspecto correctivo comprende la corrección, la mitigación, el cierre u otras medidas que permitan minimizar los impactos ambientales negativos generados en el área donde el minero ha realizado sus actividades mineras. Tiene un cronograma de ejecución, unas medidas de mitigación a través de un cronograma y que también es fiscalizable, ¿no? Ahora, el aspecto preventivo también comprende ya la identificación, la prevención, el control y la supervisión de las medidas de cierre que van a permitir minimizar los impactos ambientales negativos a generarse en el área donde el minero informal declare que va a desarrollar actividad minera. Ahora, el ligafón está diseñado a base de formatos establecidos ya por una resolución ministerial que es la 473 del 2017, donde ya están aprobados los formatos, ¿no? Ya sea para el minero que tiene actividades metálicas, actividades no metálicas, formato en su aspecto correctivo, formato en su aspecto preventivo, ¿no? Que ya pues está aprobado y el minero va a ir llenando estos formatos y es una declaración jurada, ¿no? El minero se compromete a implementar estas medidas que detalle en estos formatos. Ahora, el formato preventivo del IGAFON es firmado por un especialista ambiental, un consultor ambiental con años de experiencia en elaboración de estudios ambientales
solo el preventivo. En cambio, el correctivo sí es firmado por el mismo minero, ¿no? Aquí tenemos los formatos en las imágenes y el procedimiento de evaluación de los sigafones, pues lo tenemos detallado en el Decreto Supremo la 038, número 038 del 2017. Ahí, si buscamos ese Decreto Supremo, vamos a encontrar el procedimiento de evaluación de estos instrumentos de gestión ambiental que es el IGAFON, ¿no? En sus dos aspectos. Ahora, cuando se evalúa los gigafones, pues se tiene pues opiniones, ¿no? Ya sea de la ANA, de CERNAM, de CERFOR, de diferentes entidades. No solamente la autoridad competente va a evaluar estos estudios ambientales, ¿no? Sino también van a evaluar otras entidades, van a dar su opinión, una opinión vinculante, ¿no? O sea, que va a ser decisiva también en la aprobación de estos estudios ambientales. Tenemos a la ANA que opina, que es la Autoridad Nacional del Agua, en caso de mineros utilicen recurso hídrico, la Autoridad Nacional del Agua va a dar una opinión. Luego tenemos el CERNAM también, en caso de que la minería pues esté en áreas naturales protegidas, también CERNAM va a dar su opinión. Y CERFOR también cuando la actividad se encuentre en concesiones forestales. Tenemos el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado, ¿no? Que es un organismo público, técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente y que se encarga de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las áreas naturales protegidas y de cautelar el mantenimiento de la diversidad biológica, ¿no? El CERNAM es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. En nuestro país, pues, tenemos áreas naturales protegidas, que son espacios continentales y o marinos del territorio peruano, establecidos con la finalidad de conservar la diversidad biológica y valores de interés cultural, paisajístico y científico, así como su contribución al desarrollo sostenible de nuestro país. Actualmente tenemos 76 áreas naturales protegidas, 32 áreas de conservación regional y con sus zonas de amortiguamiento respectivamente. ¿Qué son las zonas de amortiguamiento? Las zonas de amortiguamiento son aquellos espacios adyacentes, o decir, contiguos a las áreas naturales protegidas del SINAMBE, que por su naturaleza y ubicación requieren un tratamiento especial que garantice la conservación del área natural protegida, ¿no? Son adyacentes, o sea, son las contiguas a las áreas naturales protegidas y las zonas de amortiguamiento que por su naturaleza y ubicación requiere un tratamiento especial para garantizar la conservación del área natural protegida. Las actividades que se realicen en las zonas de amortiguamiento no deben poner en riesgo el cumplimiento de los fines para la cual o lo cual fueron creadas las áreas naturales protegidas. Tenemos las zonas de amortiguamiento, áreas, ahí, ¿no? Tenemos como en la imagen, pueden observar, área natural protegida de Administración Nacional y la contigua, ¿no? Ahí está la zona de amortiguamiento. Aquí podemos observar la zona de amortiguamiento. Tenemos el área de conservación regional también. Tenemos, ¿qué será la compatibilidad? La compatibilidad consiste en una evaluación a través del cual se analiza la posibilidad de ocurrencia de una propuesta de una actividad minera, de una actividad productiva y otros que puede o no, como decir, ser viable dentro de una zona de amortiguamiento con respecto a un área natural protegida en función a la categoría de esta área natural protegida, a la zonificación, al plan maestro y a los objetivos de creación de esta área natural protegida. Entonces, supongamos que un minero o cualquier persona que desea desarrollar una actividad productiva dentro de una zona de amortiguamiento, eh, ¿cómo puede saber esa persona, ya sea natural o jurídica, que puede desarrollar actividad dentro de esa zona de amortiguamiento? Entonces, para eso está
compatibilidad, o sea, para ver si es factible o no desarrollar mi actividad dentro de una zona de amortiguamiento. Entonces, ¿qué se hace? Presento mi compatibilidad, como decir, de mi proyecto al CERNAM para que pueda evaluar si es viable o no mi actividad, cualquier tipo de actividad. Entonces, antes de yo iniciar una formalización, como decir, de cualquier actividad productiva, debo presentar una compatibilidad a la autoridad competente, en este caso CERNAM, para que CERNAM evalúe si es compatible o no mi actividad con respecto a las zonas de amortiguamiento. Yo no puedo presentar un proyecto y sus permisos sin tener una compatibilidad, si es que yo sospecho que mi proyecto está dentro de un área natural protegida, ¿no? Entonces, tenemos la compatibilidad, es eso, esa es la función de la compatibilidad. Saber si es compatible o no mi proyecto productivo, en este caso estamos hablando de proyectos mineros, si son viables o no dentro de una zona de amortiguamiento, ¿ok? ¿Cómo solicitar la compatibilidad? Pues ahí tenemos en la página del CERNAM, ellos tienen un módulo de compatibilidad. Se puede crear tu cuenta y verificar ahí si tu proyecto se pretende realizar pueda abarcar una área natural protegida, puede estar en una zona de amortiguamiento. Entonces se ingresa las coordenadas de tu proyecto y ahí te va, como decir, si está dentro, ¿no? De una zona de amortiguamiento y ahí a través de esta página también tú puedes solicitar la compatibilidad, ¿no? La viabilidad de tu proyecto. Bueno, por ejemplo, hay proyectos que solicitan la compatibilidad, como son los proyectos mineros, los proyectos de instalación en este caso, de grifos, por ejemplo, utilizan el tema de la compatibilidad. Ahora, la pregunta, al interior de las áreas naturales protegidas que tenemos en nuestro país, ¿se puede formalizar actividades de minería? ¿Será posible eso? Pues, ¿qué nos dice el decreto legislativo, la 1336? Con respecto, si hablamos en temas de minería, nos dice en el artículo 4, las personas naturales o jurídicas que ocupen áreas no permitidas para el ejercicio de la minería, tales como, nos habla de zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, en, en proceso de adecuación y otras de acuerdo a la legislación vigente, no pueden acogerse al proceso de formalización al proceso de formalización minera integral. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? Que las actividades mineras no se pueden realizar dentro de áreas naturales protegidas. Actividades productivas no se pueden desarrollar dentro de áreas naturales protegidas. ¿Ok? Ahora, tenemos áreas restringidas. A ver, para ya enfocándonos ya, yéndonos ya a nuestro tema, ¿no? de hoy. Áreas restringidas. ¿Qué serán las áreas restringidas, no? ¿Qué nos dice la norma? En el artículo 3 del Decreto Supremo, la 001 del 2020, ¿qué nos señala? Se consideran áreas restringidas para el desarrollo de actividades mineras en el marco del proceso de formalización minera integral. Estamos hablando ahorita del REINFO, del proceso excepcional, especial, las siguientes. Áreas establecidas en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1336. ¿Qué nos decía el artículo 4 del Decreto Legislativo 1336? ¿Qué nos decía? Mineras en zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, reservas indígenas, ¿no? Áreas. Áreas restringidas son áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, las que describen, entonces la norma es clara. ¿Dónde más no se puede desarrollar actividades mineras? ¿Dónde son otras áreas restringidas? Tenemos áreas autorizadas para la realización de actividades mineras por la autoridad competente. O sea, si yo ya tengo un área donde ya tienes todos sus permisos,
para que ese proyecto funcione, yo no puedo solicitar nuevos permisos en esa misma área. Ya no se puede. Sería un área restringida. Ahora, ¿dónde es otra área restringida? Pues aquellas zonas donde ya tienen instrumentos de gestión ambiental ya aprobados y vigentes a la fecha, ¿no? Ahí tampoco se puede desarrollar ya nuevas actividades mineras. Tampoco en áreas de pasivos ambientales identificados, ¿no? Por la autoridad competente, conforme a la normativa vigente, y otras, pues, de acuerdo a la legislación vigente. Ahora, la 1336 también nos define que la minería informal, que es una actividad minera, la minería informal, realizada en zonas no prohibidas por aquella persona natural, jurídica, ¿no? La formalización minera cumpliendo con las normas de carácter administrativo y además con las condiciones previstas en el artículo 91 de la Ley General de Minería, ¿no? Aprobado por el Decreto Supremo 014. Entonces, eso es la minería informal. La minería informal es una actividad minera realizada en zonas no prohibidas, ya sea por personas naturales o personas jurídicas. ¿Qué nos dice en su artículo 4? Restricciones para el acceso a este proceso de formalización. Nos dice que las personas naturales o jurídicas que ocupen áreas no permitidas para el ejercicio de la minería, tales arqueológicas, áreas naturales protegidas, reservas indígenas y otras, de acuerdo a la legislación vigente, no pueden acogerse. Asimismo, son también calificadas como actividades mineras ilegales aquellas que se realicen en las áreas no permitidas para el ejercicio de la actividad minera, tales como zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, ¿no? Y también reservas indígenas, reservas territoriales, esas áreas. Entonces, no se puede desarrollar actividad minera en esto a nivel nacional. Ahora, vamos a hablar con respecto a un caso que es muy interesante compartir con todos ustedes, que es con respecto a las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa, ¿no? Vamos a hablar con respecto a este caso. ¿Qué nos dice la Constitución de nuestro país? En su artículo 21 nos dice que el Estado protege el patrimonio cultural de la nación, ¿no? El artículo 6 de la Ley 28.296, que es la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, nos dice que pues todo bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación de carácter prehispánico es de propiedad del Estado, ¿no? Así como sus partes integrantes y o accesorias y sus componentes descubiertos o por descubrir, independientemente de que se encuentre ubicado en predio público o privado. Dicho bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación tiene la condición de intangible, inalienable e imprescriptible, ¿no? Siendo administrado únicamente por el Estado. Observamos, pues, en este caso, las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa, ¿no? Que es patrimonio también cultural de la nación y también de la humanidad. Qué son estas líneas? Bueno, las líneas y geoglifos de Nazca y Pampas, de Cumaná también se les llama así, es uno de los monumentos arqueológicos más impresionantes del mundo y una muestra excepcional del tradicional y milenario mundo mágico y religioso de las sociedades prehispánicas, ¿no? De la costa del Perú, de los siglos 8 antes de Cristo y 8 después de Cristo, ¿no? Se extienden en las llanuras desérticas de la cuenca del Río Grande de Nazca, en un área aproximada de 753 kilómetros cuadrados, pues en donde los antiguos pobladores de la región, a lo largo de cerca de 2000 años continuos, dibujaron en el suelo árido miles de figuras zoomorfas, antropomorfas y líneas o campos barridos, ¿no? De gran magnitud, variedad y precisión geométrica, ¿no? Esto detalla en el plan de gestión, plan de gestión para el patrimonio cultural del territorio. Son ligeras hendiduras en el suelo árido. Fueron elaborados en las laderas de los cerros en la época de los Paracas y en el suelo desértico de formación medio tardío, mediante un mecanismo de remoción de las piedras oscuras, porque este tipo de suelo
donde están las líneas, está rodeado es meramente de rocas así oscuras, como hay bastante radiación solar, entonces las rocas son oscuras. Entonces se dice que para que se pueda, o sea, se haya realizado estas líneas, se removió un poco de estas rocas y cuando se remueve nos encontramos con un tipo de suelo arcilloso. Entonces ahí se ha dibujado estas líneas, ¿no? Y se ha conservado a través de los años también, ¿no? Por eso me dice, mediante un mecanismo de remoción de las piedras oscuras superficiales, dejando al descubierto el suelo arcilloso subyacente, que es un color claro, siendo este contraste el que facilita su observación desde cierta altura. Las dimensiones de los geoglifos varían entre unas decenas y miles de metros, ¿no? Para trazar estas líneas, los Nazca aprovecharon las especiales condiciones geológicas y meteorológicas del lugar, ¿no? En esta zona pues hay una ausencia de lluvias y complementado por el viento caliente y el suelo rico en minerales, como el sulfato de sodio, pues fueron condiciones favorables para la conservación de estos recursos culturales, ¿no? El sitio arqueológico cubre un área de aproximadamente 75.358 hectáreas y fue asiento de los antiguos habitantes de la región que dibujaron en el suelo árido una extraordinaria variedad de figuras geométricas, ¿no? No solamente son figuras zoomorfas, o sea, de animales, sino también son líneas. eh, Son líneas como podemos observar en las imágenes. Y que solamente pueden ser apreciadas desde lo alto, ¿no? Transformando la extensa costa en un paisaje cultural simbólico, ritual y social que permanece hasta nuestros días, ¿no? Las líneas y geoglifos de Nazca constituyen un producto artístico único de la cultura andina por su extensión, dimensiones, diversidad que en el mundo, no con otros. El sistema de líneas y geoglifos, que ha perdurado intacto durante más de 2000 años, evidencia una forma inusual de utilizar la tierra y el entorno natural que representan un paisaje cultural altamente simbólico, aplicando una tecnología de construcción que les permitió diseñar figuras, ya sea zoomorfas o líneas a gran escala, ¿no? Con una precisión geométrica prominente. Eh, cuando escuchamos decir líneas y geoglifos de Nazca y Palpa, eh, que tiene un área de protección que se extiende sobre los 75.358 hectáreas, pues transmiten el valor universal excepcional de la propiedad, ¿no? Incluyendo su paisaje circundante, conformando una unidad armoniosa que ha sobrevivido prácticamente inalterada a lo largo de los siglos. Como podemos observar en la imagen, esa es el área que abarca, pues, las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa, ¿no? Es la llamada poligonal de Nazca. En toda esa área son las 75.358 hectáreas, que abarca, pues, el departamento de Ica, la provincia, dentro pues la provincia de Nazca, y también abarca el departamento de Ayacucho, ¿no? Con ciertas provincias y distritos, que lo vamos a ver. ¿Qué nos dice la parte normativa con respecto al patrimonio cultural, ¿no? Y nos dice, pues, que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo eh, del título preliminar del Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, que es aprobado mediante el Decreto Supremo 011 del 2022, nos dice que la Reserva Arqueológica es el espacio geográfico de grandes dimensiones que abarca jurisdicciones políticas, en cuyo interior se ubican sitios, complejos y paisajes arqueológicos, los que se relacionan o interactúan con áreas de dominio público e infraestructura de desarrollo en general, y que necesitan ser protegidos para su investigación y difusión. Asimismo, en este reglamento, que es el reglamento de intervenciones arqueológicas, nos detalla que los bienes integrantes de un patrimonio cultural de la nación son reconocidos como recursos culturales frágiles y no renovables, por lo que
fomento de su estudio a través de la investigación arqueológica, declarada como de interés social y de necesidad pública, según la ley pues 28296, que es la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, es considerado pues de prioritaria importancia. Su conservación es reconocida como de interés nacional y su inclusión en las políticas de desarrollo nacional, regional y local es concebida como estratégica. Estos bienes pues están protegidas por el Estado. En ese sentido, tenemos pues que toda persona o autoridad frente a cualquier duda o vacío normativo vinculado a las prerrogativas, metodologías y en general cualquier medida que impacte a bienes inmuebles prehispánicos que se generen en el marco de la aplicación de las intervenciones arqueológicas y procedimientos conexos debe orientar pues y optar por aquellas medidas que garanticen y brinden la mayor protección a dichos bienes, entendiéndose como máxima protección del patrimonio cultural de la nación pues al curso de acción que debe seguir toda persona o autoridad para la protección de los bienes inmuebles y prehispánicos de nuestro país. Eh, Cuando hablamos de líneas y geoglifos de Nazca y Palpa, se nos viene a la mente que, bueno, Nazca, Palpa, pues dentro del departamento de Ica, ¿no? Eso es lo que nosotros, la mayoría, pensamos. Pero hay que conocer que no solamente abarca al departamento de Ica, la- las, esta polígona, ¿no? Esta poligonal, sino también abarca al departamento pues, de Ayacucho. Dentro del departamento de Ayacucho, de las líneas de Nazca y los geoglifos, abarca al distrito de Yauta, Laramate, Ocaña, Otoca, Leoncio Prado y Santa Lucía, de las provincias de Lucanas. Entonces, la provincia de Lucanas parte, con los distritos que podemos observar aquí, están dentro de la poligonal de Nazca y Palpa. En esta imagen podemos observar eh, el distrito de Leoncio Prado, este es el distrito de Leoncio Prado, todo lo que está acá, y esta línea azul es la poligonal de Nazca, ¿no? Es parte. Entonces, en esta zona, pues, se puede ver que está dentro de la poligonal de, de las líneas y geoglifos de Nazca, ¿no? Entonces, también tenemos que el distrito de Otoca también se encuentra dentro de la poligonal. Esta es la línea azul que es la poligonal de las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa, y parte del distrito de Otoca, que es esto de acá, se encuentra dentro de la poligonal. También tenemos al distrito de la Aramate, que es esta de acá, es este de acá, y parte del distrito de la Aramate se encuentra pues dentro de la poligonal de, de Nazca y Palpa, ¿no? Se puede observar, ustedes también pueden ingresar acá a este enlace que es parte del Ministerio de Cultura, donde uno puede ingresar a las coordenadas y verificar si pues está dentro de zonas arqueológicas, ¿no? Así como del CERNAM, que les mencionaba con respecto a la compatibilidad, el Ministerio de Cultura de maneja otro sistema, ¿no? Para que se pueda ver si tu proyecto está dentro o no de zonas arqueológicas. ¿Qué más tenemos? Tenemos también que el distrito de Yauta también se encuentra dentro de la poligonal de Nazca, ¿no? Podemos observar acá la línea azul y el distrito de Yauta, pues abarcando parte de él dentro de la poligonal. El distrito de Ocaña también, ¿no? Dentro, pues, de la provincia de Lucanas, del departamento de Ayacucho, dentro de la poligonal de Nazca y Palpa, de las líneas. Así como el distrito también de Santa Lucía, ¿no? Ahora, el potencial arqueológico eh, está presente en todo el territorio nacional, por la cultura que tenemos, ¿no? Por todo el pasado histórico que tenemos como país. Y pues no se puede limitar a áreas específicas. Solo, como decir, en esta zona es otra zona arqueológica y solamente en esta zona nomás debe haber restos arqueológicos. A veces presumimos eso, ¿no? Pero ¿qué nos dice, pues, qué nos dice la ley, qué nos dice la norma? Pues nos dice
que todo el territorio prácticamente nacional y más, si son zonas arqueológicas, su área de amortiguamiento, por llamarlo así, o el área de influencia directa hasta indirecta, es un potencial arqueológico. A pesar de que ya se han identificado varios sitios arqueológicos, es posible que durante los procesos de exploración, estamos hablando de minería, ¿no? Explotación, tal vez dentro de estas zonas, si tenemos actividades mineras, eh, podemos tal vez con explotación se podría encontrar más restos, ¿no? Más vestigios arqueológicos. Por eso nos detalla acá, pues, que es posible que durante los procesos de explotación minera se descubran nuevos vestigios prehispánicos no registrados hasta el momento, lo que resalta la necesidad de mantener un enfoque precautorio. ¿Qué es un enfoque precautorio? Es, es como preventivo, ¿no? Eh, y continuo en estas actividades. Por eso se delimita ese área, como decía, esa poligonal. Por eso está delimitada con esa cantidad de hectáreas, porque es un potencial arqueológico, ¿no? Ahora, eh, la resolución jefatural número 421 en ese caso, en ese tiempo del INC, no estamos hablando del año 93, y la resolución directoral nacional número 154 también del INC de agosto del 2009 definen los límites del área de reserva de las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa. Mediante estos documentos se define el área de todas estas líneas y geoglifos de Nazca y Palpa, declarándola al mismo tiempo zona intangible y patrimonio cultural de la nación. Ahora, los geoglifos de Nazca y Pampas de Jumaná, también llamados así, eh, en esa fecha, fueron inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la Convención de la UNESCO de 1972, ¿no? Como bien cultural bajo los criterios 1, 3 y 4 en la 18ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial, ¿no? El 17 de diciembre del año 94. Entonces, las líneas y geoglifos de Nazca pues son patrimonio pues de la humanidad desde el año 94. Ah, ¿qué más tenemos? Mm, a ver, ahora, que según el Decreto Supremo la 018 del 2017, en su artículo 13 nos habla de causales de exclusión del Registro Integral de Formalización Minera, ¿no? Ya habíamos visto en diapositivas anteriores qué son áreas restringidas, dónde se puede realizar actividades mineras, y ahí nos dimos cuenta que en zonas arqueológicas pues no es posible realizar actividades mineras, ¿no? Ya sea actividades de pequeña minería o minería artesanal. Entonces, si hay actividades mineras tal vez dentro de las zonas arqueológicas o cercanas a ella, no es posible la actividad minera. Y ahora, en el Registro Integral de Formalización Minera se tiene una cantidad de mineros trabajando dentro de la poligonal de Nazca y de Palpa, dentro de la poligonal. No exactamente tal vez en las líneas, pero en la poligonal. Entonces, ¿qué se puede hacer ante ello? Entonces ya la norma, el decreto supremo, la 018, nos dice, pues, en su artículo 13, las causales de exclusión. ¿Qué es la exclusión? Es retirarlos, sacarlos del proceso de formalización. ¿Por qué? Porque desarrollan tal vez sus actividades mineras en áreas no permitidas para el ejercicio de la actividad minera, tales como zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, reservas indígenas, reservas territoriales, o en proceso de adecuación, ¿no? De conformidad al artículo 4 del Decreto Legislativo la 376. Entonces, eh, no se puede desarrollar actividades mineras en zonas arqueológicas. Si se está desarrollando, la norma es clara, ¿no? Nos dice que se aplica lo que es el proceso de exclusión minera. Ahora, en la disposición complementaria final del Decreto Supremo la 038, ¿qué nos detalla? Nos dice que las direcciones regionales de energía y minas o la que haga sus veces puede solicitar la opinión de otras autoridades
En caso del caso de la evaluación del IGAFON, ¿a qué me refiero con eso? Si ustedes recuerdan, en diapositivas anteriores, ¿cuáles eran los requisitos de formalización minera? Era pues que yo presente mi instrumento de gestión ambiental, ¿no? En este caso el IGAFON, que es un estudio ambiental, ¿no? Entonces, este IGAFON podía recibir opiniones, ¿no es cierto? De la ANA, o sea, si va a utilizar recurso hídrico, recibe opinión de la Autoridad Nacional del Agua, del CERNAM, del CERFOR, vimos, ¿no? Ahora, pero no nos menciona de si debe recibir una opinión del Ministerio de Cultura, supongamos. No menciona. Entonces, en esta disposición complementaria de este decreto supremo, nos dice que en este caso la Dirección Regional de Energía y Minas puede solicitar una opinión a otras entidades con respecto a una evaluación de estos IGAFOM, llamados así, ¿no? Puedo solicitar. Si la norma, si sé que tal vez posiblemente hay un minero que esté desarrollando actividad minera y él desconoce tal vez, ¿no? Cerca a una zona arqueológica, tal vez él desconoce, ¿no? Entonces, ¿qué la autoridad competente que puede hacer ahí? Solicita una opinión, porque la autoridad competente sí, pues, puede ver en el sistema, ¿no? Si está o no cercano. Entonces, ellos solicitan una opinión, ¿no? Pueden solicitar una opinión, en este caso al Ministerio de Cultura, si hablamos de zonas arqueológicas, ¿no? Entonces, eso nos dice en esa disposición complementaria de este decreto supremo. Ahora, supongamos que se está desarrollando actividades mineras, hay mineros, supongamos que encontraron tal vez minerales eh, en esta zona, ¿no? De la poligonal o alrededores. ¿Por qué dentro de la poligonal o alrededores de la poligonal de Nazca y Palpa? ¿Por qué? Porque esta zona es considerada pues una zona aurífera en nuestro país. En nuestro país tenemos diferentes zonas auríferas. Ustedes habrán escuchado hablar de la zona bueno, de Madre de Dios, que es minería, se extrae el oro de los ríos, ¿no? Es minería aurífera. Habrán escuchado hablar de la zona norte, ¿no? Parte también de la zona norte de la Sierra de la Libertad, donde encontramos también eh, actividades de minería aurífera. Tenemos la parte sur medio, así se llama, la parte sur media de nuestro país, que abarca pues justamente estas regiones de Nazca, Arequipa y Ayacucho, sur medio. Entonces, en esta zona es, es zona aurífera. Entonces, ahí hay actividades mineras, de pequeña minería y minería artesanal. Entonces, se tiene ahí una gran cantidad, pues, de mineros inscritos en esta zona y que desarrollan actividades de explotación a nivel de minería aurífera y que muchos de ellos están dentro, pues, de la poligonal de Nazca y de Palpa. ¿Qué hace las entidades competentes, ¿no? Y ya hemos visto la normativa, qué nos dice el artículo 4, qué nos detallan las normas, que no se puede realizar actividades mineras dentro de áreas restringidas. ¿Qué son las áreas restringidas? Pues son las zonas arqueológicas. Si nosotros ingresamos coordenadas UTM en el sistema pues WGS84 con GPS, ¿no? Ingresamos una coordenada. eh, Supongamos acá, se pueden observar en la imagen, en este punto rojo, hemos tomado una coordenada, ¿no? X, y ingresamos en el sistema, de información geográfica de arqueología, el desarrollo de esa actividad, pues no, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que procede? Pues la exclusión. Aquí tenemos también otro punto, este punto rojo, que es la ubicación de un componente minero dentro de la poligonal, que abarca en este caso a un distrito
que es Ocaña, pues, ¿no? En Lucanas, Ayacucho. ¿Será posible la actividad minera dentro de esa zona? Pues no, las normas, las leyes, de acuerdo a nuestra constitución política de nuestro país, no nos permite el ejercicio pues, de la actividad minera, de explotación y o beneficio dentro de estas zonas. Eh, Como ya habíamos mencionado, causales de exclusión, si yo estoy en zonas arqueológicas, zonas de áreas naturales protegidas, eh, no puedo realizar actividades mineras. Entonces, el artículo 13 del Decreto Supremo 018 del 2017 ya nos detalla, ¿no? ¿Cuáles son las causales de exclusión? O sea, de que te retires del reinfo, ¿no? De que ya no puedes realizar actividades mineras excepcionales. ¿Cuáles son las causales? Los supuestos del artículo 13, y dentro de esos supuestos está pues el desarrollo de actividades mineras en zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas. Entonces, si tú desarrollas en esas zonas actividades mineras, se te excluye de este registro integral de formalización minera. También el incumplimiento de condiciones de acceso, ¿no? O sea, tal vez que tú no has cumplido con tus requisitos, no has presentado tu IGAFON, no has conseguido el permiso del terreno superficial, no te han dado un contrato de explotación, un contrato de cesión. Entonces, eso es una causal de exclusión. También, ¿cuál es una causal de exclusión? Pues el obstaculizar de manera reiterativa las acciones de fiscalización. Las entidades competentes pues realizan fiscalizaciones ambientales, fiscalizaciones en seguridad y salud ocupacional a los mineros que están dentro pues de este registro integral de formalización. Y el obstaculizar, o sea, el no permitir que la autoridad competente realice tus supervisiones, realice las fiscalizaciones, es una causal de exclusión del minero, ¿no? Otra causal también de exclusión es eh, recibir una opinión desfavorable del CERNAP en, ojo, zonas de amortiguamiento, porque hemos visto que en áreas naturales protegidas, no puede realizarse actividades mineras, así como en zonas arqueológicas, no se puede desarrollar actividades mineras. Pero en zonas de amortiguamiento es posible un desarrollo de una actividad minera, en zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas. Pero para eso, el CERNAM te tiene que dar una opinión favorable y vinculante a tus permisos, en este caso ambientales. Si tú no tienes una opinión favorable del CERNAM, no se va, pues es una causal de exclusión. No vas a poder formalizarte. Entonces, pues se tiene que retirarte del proceso de formalización. También otra causal de exclusión pues, es desarrollar actividad minera teniendo inscripción suspendida, ¿no? ¿Qué es la inscripción suspendida? Cuando el minero tal vez no ha presentado su instrumento de gestión ambiental, en este caso su IGAFON, no ha hecho su declaración consolidada, eh, entonces es una causal de suspensión, o sea, te suspenden, no puedes trabajar hasta que tú puedas presentar, levantar esa suspensión, ¿no? Presentar esos requisitos. Ahora, para excluir a un minero informal del REINFO, del Registro Integral de Formalización Minera, pues todo un proceso, ¿no? No solamente es lo excluyo y lo retiro y ya, no, es todo un proceso legal, es un proceso, pues, un debido proceso, ¿no? De acuerdo también en la Ley del Procedimiento Administrativo General, eh, se sigue todo un procedimiento, valga la redundancia, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí podemos observar pues, que se realiza una fiscalización de la información contenida en el REINFO, se hace un análisis técnico y legal, se hace un informe disponiendo el inicio del procedimiento, se hace, por ejemplo, le da un plazo al minero de 5 días para que pueda descargar esa exclusión, ese proceso que le he iniciado. Se hace un informe resolviendo con descargos o sin descargos y se saca una resolución que excluye o no al minero del reinfo, ¿no? Y finalmente, pues esta resolución se remite a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Que es es la dirección que se encarga de, pues, de todo, de ver el tema de los mineros informales, de los que están en el Registro Integral de Formalización Minera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ya el minero informal, el minero que estaba trabajando en zonas arqueológicas o cercanas a ella, eh, ha dejado tal vez el área impactada por sus actividades, ya sean de explotación o beneficio? ¿Qué pasa?
se va a retirar, eh, como decir, yo, bueno, hice todo, pues, y no pasa nada, como decir, ¿qué pasa después? Pues aquí dice, pues, que el minero, al momento de su inscripción en el proceso de formalización minera integral, se compromete a adoptar medidas y buenas prácticas para prevenir, controlar, mitigar, restaurar y o rehabilitar los impactos ambientales negativos generados producto del desarrollo de sus actividades, sin perjuicio eh, que la inscripción se haya efectuado al amparo ya sea del decreto legislativo la 1105 o la 1293 y la ley 31007. Entonces, el minero informal, pues, se compromete de eso al momento de inscribirse, ¿no? En este registro, adoptar medidas y buenas prácticas ambientales en su área de actividad minera. Asimismo, también el titular minero es responsable por las emisiones, los efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley General del Ambiente, ¿no? La ley 28611. Entonces, hay un principio de responsabilidad ambiental, eh, pues precisado en el artículo 9 del título preliminar de la Ley 28611 que nos establece que el causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según corresponda, o cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar. Por su parte, el artículo 74 nos señala que todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes y descargas y demás impactos negativos que generen sobre el ambiente, la salud de las personas o los recursos naturales, pues sus actividades, ¿no? Esto nos detalla en la ley 28611, que es la Ley General del Ambiente, ¿no? Ahora, el potencial arqueológico de nuestro país, del Perú, es vasto y no se limita solamente a regiones específicas. Aunque existe un registro de sitios arqueológicos ya identificados en nuestro país, así como áreas naturales protegidas, tenemos 74, ¿no? También en el tema de zonas arqueológicas ya están identificadas las zonas. Eh, es posible que también se descubran nuevos vestigios prehispánicos durante las actividades mineras que se puedan desarrollar cerca a estas zonas arqueológicas, ¿no? Dado que muchas áreas aún permanecen inexploradas. Ahora, la costa peruana, desde Tumbes hasta Tacna, y la región andina, incluyendo Cusco, Cajamarca y Ayacucho, son especialmente ricas en evidencia arqueológica, ¿no? Según el Sistema de Información Geográfica de Arqueología, que es el SIGDA, a la fecha pues se tienen registrados 27.500 bienes inmuebles prehispánicos. Y ahora nosotros si queremos revisar, ¿no? En el internet, en el sistema y profundizar del tema, y cómo podemos saber, ¿no? Tenemos pues ahí para más detalles sobre sitios arqueológicos en nuestro país, el Ministerio de Cultura invita pues a consultar al Sistema de Información Geográfica de Arqueología, que es el SIGDA, ¿no? Y se pueden ingresar a su página web y ahí ingresar las coordenadas del proyecto, de la zona, buscar y si está pues o no cerca a zonas arqueológicas. Aquí se puede observar el sistema, ¿no? Una vez que ustedes ingresen, pueden crear su usuario, pueden crear su usuario o pueden ingresar también como invitados, ¿no? Aquí en este sistema de información geográfica de arqueología, pues ahí aparecen todos los restos, las zonas arqueológicas, aquí aparece incluso ahí está todo delimitado y se ingresa pues a través pues de ejemplo, de estos ítems, se ingresa las coordenadas y ahí podemos buscar y si cae o no en zonas arqueológicas, ¿no? Entonces, este sistema nos ayuda bastante para reconocer pues si los proyectos ya sean mineros y otros estén dentro o no de zonas arqueológicas o cercanas a ellas.
Bueno, eso sería todo por hoy y muchas gracias por su atención, ¿no? Y para finalizar, pues la Constitución Política del Perú impone el deber de brindar la máxima protección a nuestro patrimonio cultural a efectos de garantizar su valor intrínseco, que dota de identidad y unidad a nuestra nación, ¿no? Que es interés general de todos los peruanos. Muchas gracias.